¿Qué tal, señores? Bienvenidos una semana más a 7 días. Comenzamos desde Salamanca, la ciudad que ha acogido la 6ª edición del Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo. Ese va a ser nuestro asunto de portada, pero también les vamos a mostrar los rostros del desempleo. Vamos a poner cara a algunos de esos 4 millones de españoles que en estos momentos no tienen trabajo. También estaremos acompañando a los equipos de rescate de buceo de Castilla y León. Celebraremos los 20 años de la liberación de Nelson Mandela. Y eso sí, comenzamos con lo que ha sido el Congreso Internacional de Víctimas celebrado en Salamanca, 3 días para la reflexión, que ha reunido a más de 600 congresistas llegados de 11 países del mundo. El análisis, la reflexión, la ayuda y el apoyo han centrado los 3 días del Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo celebrado en Salamanca. La acción de los distintos gobiernos, la cooperación internacional y la educación en valores como el de la paz y la tolerancia se ha puesto de relieve que son las mejores armas para acabar con la lacra del terrorismo. Las víctimas del terrorismo eligieron Salamanca para celebrar su 6º Congreso Internacional y la ciudadanía salmantina y castellano y leonesa les ha pagado con su calor y su apoyo. 5.000 personas se daban cita en la Plaza Mayor salmantina para acompañar a más de 400 víctimas de 11 países del mundo el viernes al mediodía. Era el acto más emotivo de este congreso, con la lectura de un manifiesto por 5 víctimas, 2 españolas, una colombiana, una francesa y una norteamericana. Un documento dirigido a la sociedad internacional para que se involucre en la lucha contra el terrorismo. Pedimos que los crímenes terroristas sean considerados por la comunidad internacional y que sean incluidos en la jurisdicción penal internacional. Las víctimas son iguales. Son seres inocentes a las que un destino fatal convierte en víctimas de asesinatos, secuestros, torturas. Un acto en el que además se descubría la placa de una calle en el centro de Salamanca bajo el nombre Víctimas del Terrorismo. Apoyo de la ciudadanía, pero también importante representación política, encabezada por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, el exministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, o la líder de Unión, Progreso y Democracia, Rosa Díez. Los príncipes de Asturias eran los encargados de inaugurar el Congreso el jueves por la tarde. Una vez más se mostraban cercanos a las víctimas, saludando a los representantes de las 21 asociaciones que se han congregado durante estas jornadas. El príncipe Felipe insistía en la necesidad de la cooperación internacional para acabar con la lacra del terrorismo. Terminar con el terrorismo es un imperativo moral para todas las sociedades libres, comprometidas con la defensa de la vida, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Para ello contamos con la acción de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, con la fortaleza del Estado de Derecho y cada vez más con la indispensable cooperación internacional. Reconocimiento a las víctimas, a su dolor y perdón por no estar a la altura es lo que pidió el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que recordó que Castilla y León ha sido la 2ª comunidad con mayor número de víctimas, 139. Para todos ellos y para sus familias, el recuerdo, el amor y la total solidaridad de la sociedad de Castilla y León. Un apoyo social que lo es también institucional, así como en el plano de las medidas concretas, donde si bien es cierto que en la comunidad ya existen iniciativas importantes, somos también conscientes de la oportunidad de revisarlas, reforzarlas e incluso darlas una mayor garantía. Maite Pagaza Urtundúa, presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, durante su intervención recordó a los 3 cooperantes secuestrados por Al-Qaeda y aseguró que los violentos ni vencerán ni convencerán. Defendió la importancia de la democracia y de los valores de igualdad ante la ley. Sabemos bien que los terroristas aspiran a la impunidad social, histórica, jurídica y política. Sabemos que expresan abiertamente, descaradamente, que se sienten irresponsables de las brutales violaciones de los derechos humanos que cometen. Es un tipo de delito, el del terrorismo, que ataca el corazón del sistema social. Y en ningún otro tipo de delito tan grave pueden llegar incluso las sociedades democráticas
y sus agentes sociopolíticos democráticos a plantearse si las víctimas deberían llegar a perder el derecho a la justicia en aras a la tranquilidad general. Al acto de inauguración también asistió el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, que señaló que nunca... La batalla contra el terrorismo para asegurar que no vamos a negociar nunca con los criminales, sean de la ETA o cualquier otra organización terrorista, y para decir también que esta batalla la va a ganar la inmensa mayoría de los ciudadanos que son decentes, honrados y que creen en los derechos individuales de las personas. Sobre memoria, dignidad y justicia giró la intervención de María San Gil, amenazada por la banda terrorista ETA. San Gil aseguró que el final de este grupo no puede ser a cualquier precio. Cuando se habla de justicia, hablamos de un final justo del terrorismo. Yo creo que nuestro reto en este momento es no dejar que nos tergiversen la historia. Tiene que haber vencedores y tiene que haber vencidos. Y solo si hay vencedores y vencidos pondremos un justo punto y final a la historia del terrorismo. Sobre la debilidad de ETA y el cerco social en el que se encuentran los violentos, habló el presidente de la Fundación para la Libertad, Nicolás Redondo Terreros, que destacó la importancia del cambio de gobierno en el País Vasco. Para la derrota de la banda terrorista ETA, era imprescindible lo que ha sucedido el año pasado, que el gobierno fuera un gobierno como el que está constituido o otro distinto, pero no nacionalista, que tenía muchos complejos, muchas servidumbres ante ese mundo. Y sobre justicia hablaron las víctimas, que reclaman que los delitos de terrorismo no prescriban. Aprietan el gatillo o ponen la bomba, se van a países del Caribe, están de vacaciones 20 años y luego vienen y no pasa nada, que hay que luchar porque no prescriban los delitos. Sobre el papel de la justicia para y con las víctimas giró la intervención del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dibar, que reclamó también respuestas políticas y de seguridad. El terrorismo tiene intereses, puede tener interés político, pero tiene también intereses económicos. Hay personas, países, instituciones que están interesadas en el mundo del terror, en el mundo de la guerra, para que de alguna forma se alimente ese tráfico de armas, que es el negocio más caro. La mesa sobre el dolor y el sufrimiento de las víctimas del terrorismo en todo el mundo puso de relieve que no en todos los países las víctimas cuentan con el respaldo del que gozan en España. Sin duda, una de las mesas donde se escucharon algunos de los testimonios más emotivos, como los del israelí Jacob Kinchi y el italiano Giorgio Basega, que perdieron a sus padres, el segundo a manos de las Brigadas Rojas y que gracias a la ayuda de la familia y al ejemplo de sus propios padres supieron salir adelante. O el de Rosemary Dilar, su marido viajaba al lado de uno de los terroristas que estalló el avión contra el Pentágono el 11 de septiembre. Oli Yelpi, que perdía a su hijo en las Torres Gemelas y cuyo cadáver tardó en aparecer varios meses. El ataque contra las Torres Gemelas fue un ataque global contra el mundo, contra el Centro Mundial de Comercio, y es el mejor ejemplo del horror que puede causar el terrorismo. Y aunque la cooperación internacional es la mejor forma de unirse contra el terrorismo, Catherine Vanier, que perdió a su hija en Egipto durante un viaje de estudios, o Evelyn Mafuta, a su hermano en un avión que viajaba del Congo a París, denuncian que determinados atentados no se investigan para no provocar conflictos entre naciones. Victoria Villarruel, víctima argentina, denuncia la inmunidad de la que gozan algunos terroristas. Impunidad al negar la existencia de 16.000 seres humanos inocentes afectados por la agresión terrorista. Luchamos contra el terrorismo cuando protegemos y amamos a sus víctimas. Cuando veo todos estos asientos vacíos, veo los rostros de las víctimas que hoy no están. Otro ejemplo de superación es el del ingeniero de la ONU, Alan Jara, secuestrado por las FARC durante 7 años. Relata cómo logró sobrevivir psicológicamente a ese martirio. Las enfermedades de la selva hacían mucho daño en nuestro organismo. Las condiciones eran extremas y entonces para sobrevivir adoptamos una estrategia de vida. Creamos una escuelita en la selva, una jungle school. Y en esa escuelita empezamos a estudiar idiomas, inglés, ruso. Superar una amenaza contra la integridad física o psicológica puede llevar años. Irit Meredith es jefa del servicio de urgencias del Centro Médico de Haifa en Israel. Señala que el 50% de víctimas de traumas de acciones terroristas pueden tardar en superarlos hasta 3 años.
Durante el mes posterior al evento traumático, aproximadamente un 30 o un 50% de las víctimas siguen manifestando síntomas, como por ejemplo pérdida de sueño, flashbacks, pensamientos obsesivos sobre el evento. La depresión o la ansiedad también son síntomas de un cuadro de estrés postraumático. Un tratamiento personalizado es la única forma de ayudar a las víctimas a través de psicoterapias, farmacoterapias y psicoeducación. El estrés solo se puede dar por superado cuando se asume el cambio, hay un compromiso de reintegración con el entorno y se recupera el control. Recuperar el control consiste en asumir la propia responsabilidad de sus actos y asumir la consecuencia de sus conductas y tener también el derecho a equivocarse, ¿por qué no? El sentimiento de culpa, el dolor y la desesperanza tras la situación de estrés pueden transformar la personalidad de las víctimas. Por eso es muy beneficioso el perdón. Aunque esa alegría sea pequeña de ir al cine, estar con un hijo, disfrutar de una puesta de sol, contribuye a dotar de una ilusión para poder vivir el futuro. En definitiva, de lo que se trata es de pasar página, pero después de haberla leído. La clausura de este 6º Congreso Internacional sobre Víctimas del Terrorismo corría a cargo de la presidenta del Parlamento Vasco, Arantxa Quiroga, que entonaba el mea culpa de los políticos por abandonar en ocasiones a los auténticos héroes de la democracia, las víctimas. También destacó la importancia de educar en valores como la paz y la tolerancia. Hasta ahora, hay que aceptarlo, no les hemos otorgado la atención que merecen. Esto dice mucho de una clase política que no ha estado a la altura de las circunstancias. Es en casa donde aprendemos que no existe justificación para la muerte, que no hay causa, por justa que la consideremos, que valga la vida de una sola persona inocente. Simplemente no la hay. Nunca hay heroísmo en el asesinato de seres humanos indefensos. No puede haber gloria en el dolor ajeno, porque matar es siempre la justificación de los cobardes. Un concierto de la Orquesta Sinfónica o una ofrenda floral a la Virgen de Nuestra Señora de la Vega son algunas de las actividades que han completado este congreso. 3 días en los que se ha puesto de manifiesto que el terrorismo es una amenaza global que socava la democracia, deshumaniza a las víctimas y amedranta a la sociedad. Desde Salamanca y para el mundo, alto y claro, una vez más se ha insistido en la necesidad de acabar con la acción irracional de los violentos, de los terroristas. Esta semana espacio también en este 7 días para la voz de los miles de desempleados de la comunidad. Ellos son los rostros de las negativas cifras del paro. Más de 192.000 personas en Castilla y León, más de 4 millones en España. Familias en las que ninguno de sus miembros trabaja ni percibe prestación alguna. Autónomos que se han visto obligados a echar el cierre o mayores de 50 años a los que se les dice que su experiencia ya no sirve. Le ponemos cara al desempleo, al ingenio para llegar a fin de mes, a la desesperación cuando no llega ni para pagar el colegio de los niños. Me veo con muchos problemas a final de mes. Que si quiero salir, que si quiero ir al cine. Con ayuda de los padres y amigos. Nos han comprado a lo mejor comida o nos han dado a mí ropa para los niños. Son testimonios que se multiplican a medida que aumenta el número de parados. Ya son más de 4 millones los desempleados en España, una cruda realidad con estos rostros. Más de 11.000 personas se quedan sin empleo en España a diario. En la comunidad el ritmo es de 500 trabajadores al día. Castilla y León acumula ya 192.000 personas sin trabajo, de las que 80.000 no cobran ninguna prestación. Es el caso de Román. Vive en León, tiene 42 años y lleva 2 en el paro. A su cargo, su mujer y una niña. Es una víctima más del desplome de la construcción. Ha buscado trabajo por toda la provincia, dispuesto a cambiar de sector. En su cabeza, convertirse en portero de discoteca. Ofertas de trabajo de construcción, 0.
O sea, cero. O sea, que no sé, ya no sabe uno qué pensar, para dónde ir, ni dónde buscar, ni te desesperas, discusiones en casa, y todo por el mismo tema. Por el tema, pues eso, que no hay. ¿Qué haces? Sales por la mañana y qué más da que estés desde las 8 de la mañana dando vueltas por ahí. Gastar lo que no tienes. ¿Dónde más aumentó el paro? En Soria, Ávila, Salamanca y Segovia. Es en esta provincia donde más ha crecido en el último año, un 25%. Yo estaba aquí en una línea de envasado de salchichas. Estaba un poco al cargo de las máquinas que hacían bolsas de salchichas. Llevaba además en ese trabajo los 34 años. El principal problema, yo lo que veo es la edad, ¿no? Y que te apaga un poco el hecho que te llamen, no viejo, pero casi a los años que tienes. Es cuando más experiencia tienes, cuando más puedes dar de sí, en prácticamente todos los trabajos. Bueno, llevo parado 18 meses y he estado trabajando en la construcción y en la electricidad. He llamado a varios sitios para entrevistas y en el momento que le dice la edad que tienes, 55 años, pues parece que ya ahí se acaba todo, bien sea por teléfono o personalmente, pues dicen ya te avisaremos. Antes la situación estaba mala, ahora está peor. ¿Qué empresa va a contratar a un trabajador con 54 años? Como ven en este gráfico, el paro creció en todos los sectores, especialmente en el de los servicios y en la construcción. En Castilla y León el desempleo aumenta también en la agricultura. Uno de los datos más dramáticos que deja la crisis es que ya hay más de 1.200.000 familias con todos sus miembros en paro, más del doble que hace un año. Juan Carlos y su familia viven en Salamanca. Con 38 años lleva ya 5 meses parado. En la misma situación está su mujer, pero solo él cobra la prestación por desempleo. Recibe 715 euros y solo el alquiler de su piso son 600. Tienen 2 niños de 4 y 11 años. La guardería, el colegio, libros... todo. Levantarme por la mañana, llevo los niños y ir por empresas llevando currículos, me vengo al paro a ver si hay algo y nada. Así hasta las 12 o 1, hasta que salen los niños del colegio. Si tienes voluntad de trabajar, lo encuentras. Ahora, si estás en la cama no adelantas nada. 124.890 personas se sumaron en enero a las listas del paro en España. Son 38.000 más que la media del mes de enero. Nuestro país se sitúa en el vagón de cola de la Unión Europea, solo superado por Letonia y con 4 puntos más que Estonia o Lituania, el doble de la media de la Europa de los 27 y muy lejos de la locomotora alemana, Bélgica o Luxemburgo. Vine pues a la aventura, a ver si salía trabajo por aquí, o bien de camarero o bien de soldador. Y continúo prácticamente igual, en paro, no estoy percibiendo ninguna ayuda económica, estoy durmiendo en el albergue y por la mañana pues nos salimos y empezamos a buscar trabajo y gracias a Dios pues que nos está ayudando bastante la Cruz Roja. Con 600 euros una persona puede vivir, no se puede decir que viva elegantemente, pero se puede vivir bien. Más amargo es el trago con una enfermedad de por medio. Alberto tiene artrosis degenerativa lumbar, pero aún no le han reconocido la invalidez. Viven con el poco paro que le corresponde por su trabajo. Apenas le quedan 4 meses. Su mujer también está en paro y tienen que cuidar a su niño pequeño. Albañil le ha dicho el médico que es que ni lo piense. Vamos, toda la vida ha estado trabajando de albañil, es lo único que sabe hacer. O de escayolista, ¿dónde lo metes? En una oficina no lo vas a sentar. Sangría por cuenta ajena y por cuenta propia. 927 trabajadores autónomos cerraron en enero sus empresas. El marido de María del Carmen ha sido autónomo toda su vida profesional, por lo que no tiene derecho a la prestación por desempleo. A sus 55 años se ha puesto a trabajar en el kiosco que sacaba adelante su mujer, mientras María del Carmen acude al centro de formación de Cáritas. Está haciendo un cursillo de 600 horas de asistente a domicilio, ya que cree que la ley de dependencia es hoy día una salida. Tienen 2 niños de 13 años. Que si quiero salir, que si quiero ir al cine. Son niños que gracias a Dios no son de marcas, entonces ahí me voy a evitar mucho. Lo primero que hicieron en su empresa fue los mayores de 50 fuera. Se quedaron con los más jóvenes. Después han ido echando a los de 40 y tantos.
hasta que al final ya han cerrado del todo. José Manuel también acude al Centro de Formación de Cáritas en Valladolid. A sus 42 años se ha quedado en paro hace 2 meses. Sobrevive con 900 euros de prestación por desempleo, con los que tiene que tirar de su mujer y su hija, pero no tira la toalla, está aprendiendo otros oficios. Hay que seguir trabajando y si hay que volver a los orígenes, a los trabajos de antes, pues se vuelve. O sea, no hay que hacer ascos a nada en esta vida. Soraya se quedó sin trabajo hace 1 año cuando su empresa, una agencia de publicidad, quebró por la crisis. De momento no se plantea crear otra empresa, o al menos hasta que no existan mecanismos que garanticen a los trabajadores por cuenta propia cobrar el desempleo. Todo ese dinero que yo he cotizado durante todo este tiempo, pues eso, ahora no tengo derecho a nada. Y yo tengo una familia que levantar para arriba. Y que me pregunta, me dice, ay, pues yo voy a montar un negocio. Y digo, pues oye, ¿qué que te diga? No te lo recomiendo. ¿Para qué? Si no vas a tener nada el día de mañana. El caso de Soraya es claro, el desempleo se ceba con las mujeres y los jóvenes. 3 de cada 10 empleos destruidos en el último año eran menores de 25 años. En Castilla y León, 32.800 jóvenes perdieron su trabajo en el último trimestre del año. En España, la tasa de desempleo entre los menores de 25 años es del 44,5%, el doble de la media de la zona euro. Aitor tiene 27 años, vive en Valladolid y lleva en el paro desde julio del año pasado. Ya sin ayudas es más que consciente del amargo sabor del desempleo. Ni con titulación, ni con carnés, ni con nada. O sea, está muy complicado. Te apuntas en internet, hay 600 personas para una oferta de trabajo. Hay un problema y es la interpretación que se da. Por ejemplo, a mí me piden carné, me piden títulos. La experiencia que yo tengo en la electricidad de 15 años o 30 años en la construcción no me sirve para nada, me piden un título. Sin embargo, a mi hijo, que tiene 24 años, que tiene estudios, le piden experiencia. Entonces esto es una contradicción, yo no lo entiendo. Los juzgados de lo mercantil son un fiel reflejo de la crisis. En 2009 se registraron cerca de 6.000 concursos de acreedores en España. En Castilla y León fueron 270. Estos juzgados no dan abasto. El retraso en la resolución de las causas se alarga y tanto los acreedores de la empresa concursada como los trabajadores no pueden cobrar y se ven en una especie de limbo a medio camino entre el mundo del empleo y el infierno del paro. Nos deben 5 meses de sueldo, la indemnización mínima, que ahí me tiene que dar 145 días por año. Estamos esperando que la justicia ya decida la insolvencia de la empresa para que podamos cobrar del Fogasa como mínimo. Que hemos dejado toda la vida en Moral Cayola, toda la vida. Y entonces gente que chavales con pantalón corto con 13, 14 años, bueno, 14 años, han empezado ahí. Y han dado todo por esta empresa. Y a cambio mira lo que nos dan. 41 años en Moral Cayola. Tengo casi la misma edad que la empresa. ¿Dónde voy a ir yo con 56 años a ningún sitio? A nuestros protagonistas no solo les une su condición de parados, ellos nunca pierden la esperanza. La esperanza no se pierde, pero vamos, no sé. Que no he encontrado trabajo aquí, pues me voy donde lo haya. Si tienes voluntad de trabajar, lo encuentras. Puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. Esta semana se han cumplido 20 años de la liberación del hombre que fue capaz de reconciliar lo que parecía irreconciliable. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela salió de la cárcel. Era el principio del fin del apartheid, que se consumó en 1994, con Mandela como el primer presidente negro de Sudáfrica y en cuyo gobierno logró hermanar a todos los grupos étnicos del país. Un puño hacia el cielo y una efigie para un país. En Ciudad del Cabo, una estatua marca el lugar en el que comenzó a cambiar el signo de millones de sudafricanos. A los pies de esta estructura metálica, Nelson Mandela alzaba por fin su puño en libertad el 11 de febrero de 1990. Un gesto inmortal contra la segregación racial. Una pequeña victoria en la batalla final contra el apartheid. En 1948 el Partido Nacional Sudafricano instauró el apartheid.
la segregación que convirtió a la mayoría negra, a asiáticos y mestizos, en extranjeros en su propio país. Nelson Mandela comenzó a luchar inmediatamente contra esta discriminación racial. Como presidente del Congreso Nacional Africano, fue detenido y liberado varias veces hasta su ingreso definitivo en la prisión de Robben Island en 1964. Tenía 46 años y no volvería a ver la calle hasta los 72. Tras los barrotes de esta celda minúscula comenzó a forjarse su mito dentro y fuera de Sudáfrica. En los 80 el gobierno trató de derrumbarle ofreciéndole la libertad a cambio de que residiera en una de las reservas para bantúes. Mandela no cedió. Fue trasladado a Pollsmoor en peores condiciones. Y después a Groot Drakenstein. El líder negro había aguantado el pulso casi 3 décadas. Quedaba poco para que su suerte cambiase. Y gracias a un blanco. En 1989 Frederick de Klerk llegó al poder en Sudáfrica y comenzó a trabajar para desmontar el apartheid. El 2 de febrero de 1990 dio el gran paso. Deseo dejar constancia plena de que el gobierno ha tomado la firme decisión de liberar incondicionalmente al señor Mandela. Triunfante tras 27 años encarcelado, Mandela abandonó la cárcel el 11 de febrero de 1990 junto a su mujer Winnie. Centenares de sudafricanos arroparon a su líder, al hombre que iba a cambiar sus vidas. Fue algo emocionante ver a este hombre, nuestro líder, a quien habíamos dejado de lado cuando salimos de la cárcel, y al final él volvió para estar con nosotros. Tuvimos un sentimiento de inmensa gratitud y felicidad cuando le liberaron. La abolición del apartheid era ya imparable. El gobierno de de Klerk desmontó paulatinamente el sistema de segregación hasta su supresión oficial en 1991. Legalmente, el racismo había acabado, pero quedaba reconciliar una nación que se había fragmentado en décadas de conflictos raciales. La reunificación del pueblo sudafricano tenía entonces un nombre propio: Nelson Mandela. Seguiremos avanzando en nuestra marcha hacia la libertad y hacia la justicia. Es algo irreversible. En abril de 1994, negros y blancos acudieron por primera vez unidos a las urnas, y por primera vez un hombre de color se convirtió en presidente de Sudáfrica. Mandela terminó con 300 años de dominio blanco en el poder. Desde la presidencia, siguió protagonizando la transición del país y luchó incansablemente para erradicar la pobreza y el SIDA. Fueron 5 años de intenso trabajo hasta que en 1999, a los 81 años, dimitió aquejado de un cáncer de próstata. ...11 de febrero de 2010... la plana mayor del Gobierno y del Congreso Nacional Africano pisan el mismo asfalto sobre el que caminaron los pies de Nelson Mandela hace 2 décadas, cuando dio sus primeros pasos en libertad tras 27 años en prisión. 20 años atrás, nuestro líder, nuestro icono, el camarada Nelson Mandela, caminó fuera de las puertas de esta prisión, que entonces era la penitenciaría Victor Verster y que ahora se llama Groot Drakenstein. Caminó fuera de esta prisión hacia una prisión mucho mayor que no tenía rejas. Hoy blancos y negros conviven en paz en Sudáfrica, algo que parecía una quimera cuando el heredero del jefe de la tribu Xhosa comenzó a luchar por la igualdad de sus ciudadanos. Aunque no completamente, la brecha económica entre negros y blancos se ha reducido paulatinamente. Sin embargo, Sudáfrica aún mantiene altos índices de delincuencia y de extrema pobreza en algunas barriadas negras, que de vez en cuando estallan en violentas protestas. Aún así, algunas han conseguido cierto nivel de desarrollo, como Soweto. Este populoso barrio de Johannesburgo sufrió la peor represión del apartheid, con la muerte de 575 niños en una manifestación de escolares en 1974 en una carga policial. Entonces no era más que un gueto. Hoy es un barrio más con las mismas oportunidades que antaño solo disfrutaban los blancos. Las casas, las calles se han modernizado, las escuelas por fin tienen muchos materiales. Hay muchos tipos de trabajos, mucha creación de empleo, pero todo no llega de la noche a la mañana. Queda mucho por hacer, pero mucho más quedaría sin este hombre. Nelson Mandela reside alejado de la vida pública en su casa de Johannesburgo. Rodeado de familiares, amigos y compañeros de lucha, ha recordado aquel 11 de febrero en que dejó de vivir entre rejas. A sus 91 años puede mirar hacia atrás y sonreír satisfecho del legado que deja a su país y al mundo. Volvemos a Castilla y León, cada uno dedica el tiempo libre a lo que quiere.
Por eso cuando conocemos a los grupos de voluntarios que se juegan desinteresadamente la vida por ayudar a los demás, no podemos menos que mostrar nuestro agradecimiento. Y antes de que el Gobierno regional cree de forma definitiva el grupo de especialistas en rescates y catástrofes dentro de la Agencia de Protección Civil, hemos querido comprobar cómo trabajan y se organizan un grupo de rescate y socorrismo que se encuentra en Valladolid. Algunos de estos buceadores llevan 25 años recorriendo los ríos de la comunidad. Su labor puede que sea oscura, pero igual de eficaz que cualquier otro grupo de rescate de la comunidad. Afincados a orillas del Pisuerga, en Valladolid, este grupo de buceadores de salvamento y rescate busca cantera e intenta fomentar su trabajo a través del deporte. En su escuela deportiva instruyen actualmente a 200 buceadores en aprendizaje, aunque su principal misión es atender las peticiones de ayuda de la Dirección General de Protección Civil de Castilla y León. Bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. Es su sala de reuniones. Aquí organizan y coordinan sus actuaciones. Los vehículos de agua son su principal herramienta. Os voy a enseñar primeramente la moto de agua. La solemos utilizar para zonas de aguas bravas o de poca profundidad, porque si os fijáis no tiene hélice, entonces al no tener hélice no hay problemas de que se enganche con el fondo. Aquí tenemos dos barcos de unos 5 metros cada uno. La diferencia con la moto o con la barca que veréis luego es el motor, que como veis tiene cola y hélice, por lo cual este hay que utilizar en aguas más profundas. Hay capacidad para 4 o 5 personas tranquilamente. Estas barcas fueron de las que estuvieron en Barcelona 92. Cuando acabó las Olimpiadas salieron a subasta y nos quedamos con una de ellas. Y esta es la barca más grande que tenemos, son 7,5 metros y como os he comentado es una barca que para zonas de aguas muy profundas, poco profundas, está muy bien. Si podéis verlo por detrás no tiene hélice, es el sistema de la moto de agua que es por turbina, lanza un chorro de agua. Entonces no se enganchan las hélices, no nos pilla los troncos, las ramas, el barro, son 250 caballos de motor. El cuarto de material actúa de despensa, trajes, aletas o mascarillas, pero todo ordenado y listo para la próxima salida. Es un traje seco, quiere decir que bueno, tú te lo pones y en teoría no te mojas. Pasado mañana tenemos que ir a Carrión porque se cree que hay un desaparecido y tal, y bueno. Estos trajes son los que vamos a llevar, y bueno, y otros que son de color gris, pero vamos, es lo mismo, neopreno comprimido y cumplen la misma función. Aquí, por ejemplo, tenemos los reguladores. Aquí tenemos, por ejemplo, plomos para completar los cintos. Para hacer una inmersión necesitas colocarte un cinto de plomos para poder hundirte, porque si no el traje te va a tirar hacia arriba. 25 años en activo les ha curtido en todo tipo de situaciones. Hoy les acompañamos durante un ejercicio real. Buscan a un hombre desaparecido en la localidad palentina de Torre de los Molinos, a tan solo 6 kilómetros de Carrión de los Condes. No tenemos constancia de que se haya sumergido en ningún punto en concreto, entonces como no podemos rastrear todo lo que es el cauce, vamos a hacer una revisión de las orillas en flotación. No es muy profundo, lo que sí que tiene es bastante corriente y muchísima maleza y troncos y todo tipo de obstáculos que impiden, por ejemplo, que metamos ninguna embarcación para tener un apoyo en superficie. Así que literalmente dependemos de nosotros mismos una vez que estemos en el agua. El río Carrión baja con mucha fuerza. La temperatura del agua está entre 5 y 6 grados y las labores de rastreo se organizan por tramos. Ahora mismo están rastreando la orilla, llevan unos bicheros que más o menos hay, aparte de que les sirven de apoyo para que no les lleve la corriente, pues si hay algún cuerpo o algo le puedan localizar. Lo que son las orillas, pues es la zona que estamos batiendo, porque lo que es el centro del cauce, en cuanto coge la corriente aparece río abajo, pero vamos, inmediato. El traje flota. Cuando vas a hacer buceo, lo que llevas es un cinturón de plomos, precisamente para contrarrestar el efecto de flotación del traje de neopreno. Entonces, sí, nosotros flotamos. Y además llevamos el chaleco. El chaleco es un elemento añadido de seguridad. 4 kilómetros río abajo coordinan el primer descanso.
2 de los compañeros les esperan con los vehículos. Unos están en el río, vadeando el río, y nosotros vamos a recogerles primero a un punto de encuentro que tenemos marcado ya de antemano. Aunque entre todos los voluntarios de la asociación suman 28, cada salida colaboran los que pueden. Somos voluntarios, pero no quiere decir que seamos aficionados. Somos voluntarios porque no cobramos por ello, pero a nivel de preparación y de titulación, a nivel de buceo deportivo tenemos el máximo posible. Entre todo conseguimos hacer que al final cualquier tipo de recurso se invierta en estos equipos, en estos medios y redunden en mejorar el servicio. Vamos a continuar hasta el salto de agua que hay unos cuantos kilómetros más abajo. Vamos a continuar. Este era un punto intermedio para hacer una primera valoración y ahora seguiremos. No es su trabajo diario, solamente colaboran con el 112. Son profesionales con título propio, pero siempre les toca luchar con diferentes administraciones. Lo que reciben al año como subvenciones para todos solamente son 10.000 euros. Evidentemente, pues siempre es escasa. El coste nuestro suele ser aproximadamente un tercio de lo que suele costar, por ejemplo, un bombero profesional en todo el año. Un solo bombero y somos 28 especialistas. Es un lujo para esta comunidad poder disponer de todos estos voluntarios con esta cantidad de material y todo. Aquí en Castilla y León, una zona de interior que no tiene costa, no tiene mar, pues casi nos mira a la gente con ojos raros diciendo, ¿esta gente de dónde sale? Hasta hoy, y sin saber lo que sucederá en el futuro, esta agrupación continúa trabajando y disponible para posibles actuaciones a la espera de una simple llamada.